Enfoques Cristianos, un momento de quietud y reflexión. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos en Enfoques Cristianos. Mi nombre es Fabián Merino y estoy junto con Eduardo Nave. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Muy bien, Fabián. Muy buenos días, queridos oyentes. Contento de poder participar un domingo más y compartir con nuestros oyentes este mediodía de domingo y compartir una reflexión. ¿Qué te parece, Fabián, si damos nuestros teléfonos para que puedan comunicarse nuestros oyentes acerca de cualquier inquietud, algún pedido o saludos que quieran hacer? Si te llaman, ¿a qué número? Al 2267 40 77 79. 2267 40 77 79. ¿Y en tu caso, Eduardo? Es el 2254 416717. 2254-416717. También ingresando en YouTube puedes entrar en Iglesia UEA Madariaga y allí podrás escuchar los contenidos ya allí subidos, como también el programa que estamos emitiendo en este momento. Bueno, sin demorarnos más, vamos directamente al programa de hoy, que como ustedes sabrán, solemos tocar siempre un tema de actualidad, un tema que en la semana ha sido llamativo o que a nosotros al menos nos llamó la atención y tratamos esa noticia siempre dándole un enfoque cristiano, mirándolo a través de la lupa de Dios. Y esta semana pensábamos qué tema, ¿no? ¿Qué tema tocar? ¿Cuál es el tema importante? Y venía a mi mente una vieja milonga que decía: las cosas se cuentan solas. Solo hay que saber mirar. Y la verdad que esta crisis que estamos atravesando, esta crisis de gobierno, esta crisis económica, institucional que estamos viviendo como país, ha cubierto toda nuestra realidad. Nos ha cubierto por completo. Argentina nos tiene un poco acostumbrados a esa cuestión de las crisis. Exactamente. Como que si fuera cíclico, vivimos un margen de tiempo de alguna forma un poco equilibrada, pero en este tiempo estamos entrando en una crisis, pienso que profunda. Muchas veces los medios hacen de que también parezca esto, pero se ven en el diario, ¿no? Se ven en lo común, cuando uno habla con la gente y uno ve la cara de la gente y ve las charlas que tenemos, uno nota que hay una crisis, ¿eh? Y esto trae también a la vida de las personas desesperanza, trae una falta de ánimo que se ve reflejado en la propia cara de la gente, ¿no, Eduardo? Sí, vos lo dijiste. Ahí se percibe desesperanza, falta de confianza hacia el futuro, hacia lo porvenir. Pero como ayer fue el día de la independencia, vos dirás, ¿qué tiene que ver? Sí, tiene que ver con esto, porque si estamos hablando de la desesperanza, falta de confianza hacia el futuro, ayer celebramos 206 años de la independencia como nación. Y como la casa se construye desde los cimientos, para construir una nación nueva fue necesario una constitución, aquello que nos constituye como país. Y los patriotas, los padres de la patria que empezaron a construir aquellos cimientos de lo que sería la nación argentina, tenían una esperanza con respecto al futuro. Tenían una esperanza y ello quedó plasmado en este texto que les voy a leer ahora. Dice, ¿cuál era el objetivo? El objetivo de aquellos primeros patriotas. Dice, con el objetivo de construir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para todos nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia.
Esas son palabras del preámbulo que si uno las analiza consta de muchas cosas, no solamente de la visión que tuvieron los patriotas para fundamentar esto, sino el hecho de valores sustentables, valores permanentes, valores que realmente nos llevan a ser una gran nación. Pero vemos que año a año, vez tras vez, nos vamos alejando de estos valores. Y van quedando cosas que lamentablemente van haciendo toda una cosa muy, muy difícil de sustentar y como país no crecemos, no vamos adelante. La pregunta sería, ¿qué nos pasó, Fabián? Claro. ¿Qué nos pasó? Porque si esta era la primera intención y era el objetivo, la meta a alcanzar, y créeme que en algún momento estuvimos bien rumbeados, porque fuimos en su comienzo. Y como muchas veces se dice, el granero del mundo. Cuando en el mundo había hambre, Argentina era no solo productor, sino que podía abastecer a países que estaban en hambre total. Fuimos proveedores de alimentos durante las dos guerras. Exacto. La primera y la segunda guerra fuimos proveedores de alimentos. Exacto. También hemos sido ejemplos también en áreas como la educación. Claro, tuvimos los índices de analfabetismo más bajos de toda Latinoamérica. La educación argentina estaba allí, como dirían los fierreros como vos, en la pole position estaba. Exactamente. Allá en lo alto. Y por otro lado, cuando uno analiza esto de las cosas, de cosas que teníamos como nación y que eran importantes, no podemos mencionar otra cosa más que también la industria y la producción. Teníamos producción desde vehículos, desde maquinaria agrícola, desde inclusive la aviación, y hoy por hoy se fueron perdiendo, se fueron diluyendo la manufacturación propia o la creación, propia de estas cosas que hacen la vida común. Sí, como también nos autoabastecíamos de petróleo, hoy tenemos que importarlo. O por ejemplo, yo recuerdo era muy chico, era un niño, pero recuerdo la primera crisis, la primera hiperinflación que tuvimos, que fue el Rodrigazo. Hasta el momento del Rodrigazo teníamos un 4% de desocupación, o sea que es prácticamente ocupación plena. Y la pobreza era unos puntos más, o sea, no llegaba lejos del 10% estaba. Hoy tenemos un 50% de pobreza. Que, así como mencionamos recién, la producción de alimentos. Antes producíamos alimentos, tenemos 50% de pobreza. La educación, estamos en el tope de la alfabetización. Hoy las pruebas PISA dan que el 40% de los niños no entienden lo que leen. La industria, que también estuvimos al tope en muchos rubros, hoy está en decadencia. No pueden producir porque no pueden importar los insumos porque no están los dólares. Entonces la pregunta es, ¿qué nos pasó? Exacto. ¿Qué nos pasó? Pero déjame decir esto, que no vamos a echarle todas las cargas al país, porque el país lo componemos entre todos, las personas. Y en el tema personal, ¿qué nos pasó también? Exacto. Reviste un análisis también y hacerse cargo. Así como se le pide al gobierno o a los gobiernos, porque no hablamos de un solo gobierno, hablamos de muchos gobiernos, seguro, no solamente este, seguro. Son muchos gobiernos. Nosotros hay que aclarar esto, Eduardo, que no estamos echando las tintas sobre un solo gobierno, sino que esto ha sido todo, hablamos justamente de 206 años de independencia. Pero también hay que hacer un análisis desde lo personal, mirarnos en el espejo personalmente también, ¿qué nos pasa? Porque hay otras cosas que revisten nuestra propia vida y que muchas veces no analizamos, y si a veces analizamos, justificamos conductas, justificamos cosas que realmente son injustificables. ¿Cómo cuáles? A ver, dar un ejemplo práctico. Y el ejemplo va desde los valores que no se sostienen, vamos a suponer la palabra. Sí, en la época de nuestros abuelos. Claro, sí. Claro. La palabra era palabra santa, se respetaba. No necesitaban firmar un documento. Hoy la palabra era un pagaré. Era un pagaré. Un cheque en blanco, sí.
Y sin embargo lo fuimos perdiendo, se fue diluyendo y hoy hay que firmar todo. Está bien el firmar, pero lo que falta es palabra, aún firmando. Claro, claro. Y bueno, y contrariamente a eso, la mentira es moneda corriente. Moneda corriente la vemos en todos lados. Y bueno, mentirita piadosa, es mentira. El fraude, la degradación moral, la decadencia que estamos viviendo hoy, cuando nos hemos alejado de valores sustentables como el valor de la familia, el valor del matrimonio. ¿Qué ven nuestros hijos? ¿Qué ven las generaciones que nos siguen? Hoy no pasa por un compromiso de formar una familia y tener un compromiso, pasar por el civil, por la iglesia, lo que uno decida, y formar una familia. No pasa por ahí. Y el tener hijos sin padre ha llegado a ser una bandera de independencia del feminismo. O sea, como que tener hijos y no tener padre, o sea, es lo normal o lo natural. Sí, hasta ha llegado a ser una bandera de libertad. Claro. El problema que con esto estamos rompiendo reglas naturales y reglas también de convivencia inclusive, ¿no? Porque se ha generado todo una grieta, se ha generado toda una división de la sociedad a raíz de estas cosas. Cuando también hay una imposición de esas cosas, ¿no? Se falta el respeto a la libertad, digamos, de pensamiento, de las cosas, de los valores que ahí, como bien leíste vos en la Constitución, o mejor dicho, en el preámbulo de la Constitución, están bien marcadas y que sin embargo con los años, con el tiempo se fueron diluyendo. Sí. Lamentablemente, ¿no? Sí, tal cual. Todo esto nos lleva a una pérdida de valores, o sea, el factor común de todo esto es una pérdida de valores. Ahora me gustaría aclarar esto, no seamos ingenuos, no somos ingenuos. Estas cosas que estuvimos diciendo ocurrieron desde que el mundo es mundo. Lo que pasa es que en este tiempo se ven como acrecentadas. Hemos ido en la dirección equivocada. O sea, existieron siempre, pero íbamos en la otra dirección. Claro. Sí, no es que antes no había estas cosas. Claro, por supuesto. Porque, a ver, hay una cosa que siempre lo remarcamos nosotros acá. El hombre y la mujer, el ser humano, tiene el germen del pecado, o sea, del hacer mal, de buscar lo malo, ¿no? Pero cada vez vamos en franca decadencia. Hoy, cuando estamos en el siglo de las comunicaciones, cuando estamos en el siglo de los inventos que nunca existieron como en este tiempo, y sin embargo, ¿qué le pasa al ser humano? ¿Qué le pasa al ser humano? Y otra vez la pregunta, ¿qué nos pasó a nosotros? ¿Por qué perdimos el rumbo? La esperanza. Y la esperanza, sí. Como vos hablabas al principio, la gente está desesperanzada. ¿Por qué perdimos la esperanza? Y viendo todas estas buenas intenciones en las cuales nuestro país comenzó a caminar en sus comienzos, hasta determinado momento, que estaban todas muy buenas, la paz interior, el bienestar general. Digo, ¿en qué fallamos? ¿No será que fallamos en el último punto? Cuando dice, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. ¿No? El invocar a Dios lo vamos a analizar en el próximo bloque, Eduardo, ¿te parece? Muy bien, dale. Mientras escribo no sé qué me dice, que aunque parece que ya no hay razón, aún podemos con lo que sucede, porque no pueden con nuestra canción. En las subastas se llevaron todo, enajenando nuestro corazón. Se repartieron hasta lo imposible, pero no pueden con nuestra canción. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega, sigue cantando como vos y yo.
resiste porque es la memoria. Ella resiste como vos y yo. Ella desnuda nuestras alegrías, nos hace libres desde el corazón. Se vuelve viento para no callarse, se vuelve grito cuando dice no, se vuelve mansa para nuestros hijos, es voz de aquellos que no tienen voz. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil pero no se entrega, sigue cantando como vos y yo. Se vuelve viento para no callarse, se vuelve grito cuando dice no, se vuelve mansa para nuestros hijos, es voz de aquellos que no tienen voz. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil pero no se entrega, sigue cantando como vos y Hemos vuelto de este tema musical y habíamos quedado en el bloque anterior leyendo la última parte del preámbulo donde dice invocando a Dios como fuente de toda razón y justicia. Y estábamos viendo la desesperanza generalizada que hay en la sociedad. ¿No será que esa desesperanza es porque estamos fallando en ese último punto del preámbulo, que no estamos invocando a Dios, sino que estamos invocando, es decir, recurriendo a otras cosas que nos puedan traer esperanza, como podría ser? Y bueno, una de las cosas es el dinero, son las fuerzas propias. Muchas veces la gente, Sí, no, aquellos que ponen la esperanza en el dinero va y viene, entonces exacto. Mi esperanza sube y baja constantemente, ¿no? Sí, verdaderamente es así. El dinero de pronto nos hace falta para vivir, pero cuando la persona tiene el dinero como su único objetivo, bueno, ahí también surgen las crisis personales también y surgen la desesperanza, porque cuando no tiene ese dinero, evidentemente todo se cae. Vos mencionaste recién las fuerzas propias, lo que yo puedo hacer, pero sabemos que en las etapas de la vida las fuerzas son diferentes, entonces en determinado momento de la vida van a desaparecer, o cuando por más que esté en la plenitud de la vida, pero tengo pocas fuerzas, puedo tener pocos logros, allí mi esperanza se viene abajo también. Exacto. Por otro lado también está esta cuestión de que la gente invoca a los brujos, invoca a veces los curanderos, invoca en su desesperación, y a veces también, ¿no? En su desesperación y su falta de esperanza concreta a personas que le dicen cosas que no tienen nada que ver con la verdad. Y realmente esto está muy en auge hoy, todo lo que tiene que ver con lo esotérico y con religiones de oscurantismo en algún sentido, y vemos hasta personajes famosos invocando a este tipo de personajes, ¿no? Que hoy por hoy no tienen realmente asidero bíblico, ni tienen mucho menos el agrado de Dios en esto. Esto hay que decirlo también, ¿no? Sí, lamentablemente este tipo de gente, los hechiceros, toda esta gente, es como que se aprovecha de la desesperación de la gente, porque muchas personas al tener de pronto un ser querido, un familiar muy enfermo, dicen, y yo recurro a lo que sea, Claro. Y terminan cayendo víctimas de muchos de estos que terminan sacándole dinero, sacándole cosas y no trayendo ningún tipo de solución y trayendo una mayor desesperanza aún. Pero también tenemos que decir que hay personas que ponen su esperanza justamente en eso, en personas. Pueden ser políticos, puede ser una pareja, puede ser un amigo, no, porque este me va a salvar, Sí, no. está aquello también de que la gente pone su esperanza en los referentes religiosos también.
Claro. Lo hemos visto más de una vez y personajes religiosos o líderes religiosos en todo el mundo han fallado y esa gente se ha visto también con su esperanza allá por el fondo, ¿no? Y se cayó aquello que de pronto era su referente y entonces la persona queda con una desesperanza mayor, ¿no? Sí, como solemos decir, y nos habrán escuchado en reiteradas oportunidades en este programa, que el ser humano tiene una naturaleza caída. Desde el Edén hasta aquí, el ser humano se equivoca. Por eso, poner la esperanza en personas que se equivocan, al igual que me equivoco yo, al igual que te equivocas vos, en cualquier determinado ámbito de la vida, nos lleva a un mal puerto. Cuando hablamos, Eduardo, de situaciones así como las que estamos describiendo, que parecen todas desalentadoras, pero muchas veces hay que analizar lo real, lo que estamos viviendo, para poder tener una mirada fehaciente y después qué hacer con eso. Sí, bueno, dijimos que estamos teniendo una crisis, ¿no? Y en esta crisis, al buscar la esperanza la hallamos en la palabra de Dios. Vos tenías allí algunos textos, promesas de Dios que Dios nos da en su palabra y que nos dice cuál es el banco seguro, el que nos promete el mayor interés, donde podemos depositar nuestra fe. ¿Cuál es? En la Biblia hay un libro que se llama Salmos y en uno de sus párrafos dice, hablando de Dios: tú eres mi escondite y mi escudo. En tu palabra he puesto mi esperanza. El salmista, quien escribió esto, sabía que la palabra segura y que él podía poner toda su vida, porque era seguro, era en Dios. En ti, en tu palabra, he puesto mi esperanza. Y qué bueno saber de que tenemos una esperanza real cuando acudimos a Dios, ¿no? Y en otro de los salmos también dice, se pregunta quien escribe, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Qué bueno. Y es bueno aclarar esto, ¿no? Que el salmista era una persona de carne y hueso como nosotros. Exacto. Y que también atravesaba crisis. Personales y crisis nacionales, porque en la nación en la que vivía también atravesaron sus muchos problemas. Pero fíjate qué interesante que es esto, Fabián. La palabra crisis en chino es un ideograma, ¿viste? Tienen otra forma de escritura ellos. El ideograma chino para la palabra crisis significa tanto peligro como oportunidad de cambio. Fíjate qué interesante que es esto, porque si lo aplicamos a nuestra realidad, nosotros estamos ante un peligro, como hemos escuchado últimamente que estamos a punto de chocar contra el iceberg. Sí, es un peligro real, pero es la oportunidad de cambiar, es la oportunidad de virar, de dar vuelta, de volvernos. Y yo creo que es el momento de volvernos a Dios, a su palabra, a la esperanza viva, el único que nos puede traer una esperanza, una satisfacción. Y vos sabés que lo que dice la palabra de Dios, Dios justamente nos llama a esperar en Él, a volvernos a Él, ¿no? El Señor Todopoderoso dice en su palabra, yo vendré a juzgarlos a ustedes y al mismo tiempo seré testigo contra los que practican la magia, los que cometen adulterio, los que juran en falso, los que oprimen a los trabajadores y a las viudas y a los huérfanos, los que tratan mal a los extranjeros y los que me faltan el respeto. Yo soy el Señor, no he cambiado. Ustedes se han apartado de mis preceptos y no han querido obedecerlos. Yo, el Señor Todopoderoso, les digo, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Ahí está el secreto, la clave para tener un cambio, para tener una vida diferente y para realmente tener la esperanza en alguien que realmente es seguro. La esperanza
tenemos que buscar en alguien que sea seguro, y el único seguro es Dios. La roca firme. Dice, vuélvanse a mí, y yo me volveré a ustedes. Y volverse, la palabra volver, es volver a un lugar donde hemos estado, claro. Pero esa es una acepción, pero aquí lo dice en otra forma de acepción de la palabra, que es volverse, es el término militar, que es conversión, es cambiar de rumbo, es girar, como los que hicimos el servicio militar recordamos, ¿no? La conversión. Si un giro de 180 grados, o sea que si yo iba en una dirección, me vuelvo, me convierto y voy en la dirección opuesta. Por eso es momento de dejar de ir. No sé en qué dirección ibas. Y no sé, sí vemos en qué dirección íbamos como nación. Es el momento de volvernos y ir en la dirección de Dios. Y buscarle a Él, como dice allí, porque Dios no nos defrauda. Nosotros por experiencia podemos decir de que Dios nunca nos ha defraudado. Y por supuesto que si tenemos problemas, tenemos dificultades, vivimos esta situación que nos toca vivir de país, pero nuestra esperanza está puesta en la palabra de Dios, en Dios mismo, y es alguien que hoy te invitamos a que vos puedas conocer, a que vos puedas reconocer que a tu vida le hace falta Dios, que podés mirarle a Él, que podés buscarle, que Jesucristo es real, que hoy podés invocarle a Él, como dice ahí el preámbulo, invocando a Dios, fuente de toda razón y justicia. Si hasta ahora has vivido una vida de desesperanza, tu vida está situada por el fracaso y por un montón de angustia en tu propia vida, te invitamos a buscar a Dios. Y quiero, ¿qué te parece si cerramos? Y cerramos con una promesa de Dios. Esto que te voy a leer es la palabra de Dios, y Dios lo dice, te lo promete. No lo promete a mí, te lo promete a vos. Dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. O sea que si vos depositas tu esperanza en Dios y le buscas de todo corazón, no vas a ser avergonzado. Y vas a alcanzar aquello que estabas buscando. El objetivo. El objetivo, exacto. Porque sin Dios la vida está vacía. Por eso te invitamos a que le conozcas, a que le puedas invocar, que puedas con tus sencillas palabras ir y recurrir a Él. Nos estamos yendo, Eduardo, y ha sido un placer poder estar con toda nuestra audiencia. Sí, nos queremos despedir hasta el domingo siguiente, Dios mediante, nos volveremos a encontrar cuando les digamos a la 1 del mediodía del domingo que comenzamos otra vez con Enfoques Cristianos. Muchas gracias. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No volveremos atrás.
Ha sido Enfoques Cristianos, un programa de la Iglesia Cristiana Evangélica que volverá a estar con ustedes el próximo domingo a las 13 horas. Será hasta entonces, y gracias por su compañía.